Ya estás, ¿no? Vale, mando ya. Por si acaso. Bien, bueno, han visto que es una cuestión muy sencilla. ¿De qué texto vamos a hablar? No estamos hablando de lo mismo. Se trata de este hombre que decía el compañero Juan Manuel. Con razón a Teresa le sonaba ya el nombre de Antonio González, pues es uno de los autores que trabaja en su tesis, que defendió en febrero pasado. Y esto me pareció importante porque hasta ahora creo que es el único que he encontrado que, con grandes diferencias, como las vamos a ver, que yo, o sea, cosas que no comparto y que, bueno, a mí me ponen los pelos, esto que tengo en la cabeza, no, pero esto me los pone erizados, ¿verdad? Con grandes diferencias creo que confirma aspectos muy fundamentales de María. Y en temas tan importantes como este me parece que de luego es también muy necesario, muy conveniente subrayarlo y tenerlo en cuenta. Es la única, digamos, interés de este trabajito. Y lo que se confirma es la postulación, ¿verdad?, de la dimensión absoluta, ¿verdad?, de la relatividad absoluta. Y partiendo, interesante, de un enfoque bien diferente, creo convergente, que puedo mostrar en varios puntos, en 4 puntos, no son los únicos, pero un enfoque bien diferente, fundamentalmente filosófico. Dos palabras antes sobre Antonio González, para los que no lo conozcan. Antonio González es un hombre que todavía, yo creo que es un autor al que hay que prestarle atención, sobre todo nosotros desde América Latina. Es un hombre todavía de 50 y tantos años, de un potencial extraordinario, porque se le ve que tiene una preparación filosófica y teológica muy buena. Es un hombre que, para nosotros, tiene interés de que no solamente estuvo físicamente trabajando años en la comunidad de la Universidad Centroamericana de la UCA, en El Salvador, con jesuitas, y siendo jesuita, sino que además los jesuitas... Eso, Era. Está fuera. Pero era el que estaba destinado a ser sucesor de Yaguría, preparado desde siempre para ser el delfín. Era el delfín de Yaguría para ir de rector después de Yaguría. ¿Y qué pasó? Y Xavier Zubiri. Pues que se salió. Sí, él está vinculado, como digo, incluso institucionalmente. Él sigue siendo, si no quedan las cosas, secretario general de la Fundación Zubiri, en Madrid. Y ha ocupado cargos importantes, encargado de publicaciones, etc. Y estuvo en El Salvador, comparte el ideal, los objetivos de la teología de la liberación, totalmente creo, y lo está mostrando en sus obras, sobre todo de tipo teológico. Tuvo problemas con los jesuitas, no sé, de ideológico, entiendo. Los tuvo aquí también con algunos jesuitas, entonces con González Pau, no es el primero. ¿En eso ya se parece? Y es un hombre que muy coherente con sus planteamientos, lo compartamos o no, como la visión que tiene el cristianismo, muy coherente, dejó la compañía, dejó la Iglesia Católica y se ha hecho miembro con mucha coherencia y mucha radicalidad de la Iglesia menonita. Menonita. Sí, ustedes saben, la por Menón, que es una de las iglesias libres, radicalmente evangélica y libre, y quiero decir libre con respecto a las iglesias luteranas y calvinistas, ¿verdad? Precisamente criticando toda dependencia, viviendo toda dependencia y queriendo vivir una vida, tanto en el interior de esa iglesia como hacia afuera, lo más plenamente libre y coherente con el Evangelio, ¿verdad? Quizá ayudaría ese contexto que estás haciendo, que el conflicto no fue suyo.
jesuitas, sino que de Holanda. había que considerarlo como un caso concreto del conflicto generacional. Son holandeses. Que se da en la UCA, que todavía persiste, porque la UCA de El Salvador no logra tener, y no ha sido González, sino 4, 5 o 6 jesuitas jóvenes que todos han ido y han tenido que salir. Y continúa así. O sea, no es un caso personal. Rama pacifista y trinitaria del movimiento cristiano anabaptista, originado en el 16, fue expresión radical de la Reforma, y ya se me ha cortado, pero bueno, espera que estoy abriendo. Como radical de la Reforma Protestante. Son como los Amish. Si bien, no, No. como los anabaptistas. Sí, Sí, pero que el una rama comportamiento es anabaptista. antitecnológico ¿Qué son anabaptistas? y decimonónico como los Amish. No. Y tanto. Bueno, así no son. En Colombia no son. Ah, en México sí. En absoluto. En México sí. Son más bien bastante avanzadas en términos ideológicos, muy comprometidos en la línea social. Los- Yo digo respecto los a Todavía, ana- en Colombia. Yo digo respecto a la modernidad, o sea, los anabaptistas. tecnología, etcétera. Los anabaptistas, que tú dices que En México sí. anabaptista, rechazaban les parecía estúpido el bautizo de niños y que en cambio el bautizo de adultos era parte fundamental de su fe. Y anabaptista quería decir rebautizador, aunque el grupo prefería el nombre de hermanos suizos. Pero fueron muy radicales, perseguidos por los luteranos y por todo eso del vecino. También, como ven ahí, digamos, la crítica que él hace fundamentalmente a la teología de liberación, compartiendo sin embargo totalmente, digamos, el objetivo, los objetivos últimos, es un concepto central, como sabemos la teología de la liberación, es el concepto de praxis. Para él no solamente lo ve esta deficiencia en la teología de liberación, sino en general en todo el pensamiento de izquierda post-Marx, ¿verdad? Lo ve como un concepto donde se privilegian los aspectos teóricos conscientes y de toma de conciencia teórico-reflexivo sobre todos los aspectos que para él componen la praxis. La praxis lo compone él, digamos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que actuamos, pero exactamente todo y en principio con igual valor, ¿verdad? Él achaca a esa visión pues ya en un reduccionismo de la praxis, y el reduccionismo que después va a tener esto en términos precisamente de la práctica también social y política, haciendo que sea menos liberadora de lo que realmente se pretende y se quiere. Como dice él ahí, bueno, es un libro que no está escrito, por ejemplo, en la teología de la praxis evangélica, no está escrito sobre la teología de liberación, pero sí después de la teología de liberación, y él constata después de la crisis en que, dice él, ha caído y nos ha dejado, la crisis que ha supuesto que nos ha dejado. Un aspecto que me parece muy importante destacar desde el principio es que su aproximación a la praxis, que para él es central, va a ser exclusivamente fenomenológica. Y fenomenológica, digamos, científica, incluso con algún momento digo, incluso precientífica, en el sentido de que no supone absolutamente nada. Él trata de lo suyo, es un intento, digamos así, de partir de aquello que es fáctico, empírico, constatable, aquello que se puede comprobar, constatar, previamente a ningún otro supuesto de índole antropológico, cultural, filosófico, teórico, que, como él dice, son aspectos no que no sean importantes en su momento, son muy importantes, pero no como punto de partida, porque son aspectos que él más bien dice deben ser explicados, más que explicar, deben ser explicados. Y él parte en ese punto de rigor de aquello que realmente se da. Él tiene un escrito básico publicado en Trota, que es el análisis de la estructura, ¿verdad? El análisis estructural de la praxis, donde él trata, eso después es la base, digamos así, en general en sus libros, concretamente en esas otras dos obras, no son las únicas que tiene, que cito ahí, La transformación posible,
de las últimas que ha publicado, en el siglo XXI, preguntándose si es posible todavía, digamos, un socialismo en el siglo XXI, y cree que sí. Y por otra parte también en esta teología de la praxis evangélica, ¿verdad? Ahí ya va haciendo aplicaciones, sintetizando su pensamiento y aplicando. En análisis estructural de la praxis es un libro, como dice, eminentemente filosófico, fenomenológico filosófico, de lo que llama filosofía primera, en el sentido de que trata también de partir de aquella primera verdad, entre comillas, fundante del resto de las verdades. En ese sentido lo llama filosofía primera. Y parte ahí fundamentalmente del análisis de 4 momentos, que son los que recojo ahí, o mejor dicho, perdón, sí, 4 momentos en cuanto son actos, acciones, actuaciones, actividades, que para él son los componentes de toda la praxis. Bueno, va entendiendo. Y en los 4 momentos, ¿verdad?, nosotros vamos a ver, lo he visto ahí, creo haber visto, digamos así, expresada la postulación siempre de la dimensión absoluta. Una postulación única y exclusivamente racional, ¿verdad?, y que, por lo tanto, y que él no solamente cree posible, sino la cree necesaria, ¿verdad?, sin que la racionalidad pueda dar cuenta efectivamente de su naturaleza. Antes de eso, me parece muy importante esto, dar cuenta un poco rápidamente, que va a entender por cada cosa, para que nos entendamos también nosotros. Por acto, que es algo realmente, el acto como tal es inexistente, es una categoría más bien abstracta, es un poco, digamos así, en su abstracción está representando todo acto y cualquier acto posible, y desde los más responde más a necesidades más inmediatas de tipo físico, etc., hasta los actos más imaginativos, ¿verdad?, desde los teóricamente más potentes hasta los más banales, todo tipo de acto. Por acto entiende siempre la actualización de cosas en nuestra mente, en nuestro conocimiento. Eso le permite ya, para establecer desde el principio, que ahí se da siempre una doble alteridad. Por ser una actualización de cosas, nunca el acto es igual a la actualización, ¿verdad? El acto no se puede dar sin actualizaciones, pero en sí mismo el acto siempre es, digamos así, una instancia, una capacidad, una condición, si queremos también así, humana, que es totalmente diferente, y en ese sentido es humana, se diferencia profundamente de los animales, y es radicalmente diferente de las actualizaciones. Por eso él habla de alteridad radical, para expresar esta gran diferencia. No solamente se da esta diferencia, sino entre la actualización de las cosas en los actos y las cosas a las que estas actualizaciones remiten, porque las cosas en nuestros actos, en cualquier acto nuestro, solamente es una actualización que remite a otra realidad, por decirlo así, para imaginarla, que está más allá o que está fuera del acto. Ninguna actualización agota ninguna realidad. ¿Sí? Por imaginarlo así, la realidad siempre está más allá del acto, y es más que el acto y es más que su actualización. A eso se refiere con el concepto de alteridad real, para indicar también esta gran diferencia que se da entre las cosas y su actualización. Siguiendo en esta línea, por acciones va a entender, digamos, el conjunto ya de actos que son fundamentalmente de tipo afectivos, ¿verdad?, de sensaciones, afecciones y voliciones, que ya explica, bueno, tienen cierta autonomía entre sí, aunque relacionados y relacionables, ¿verdad? Él ya enfatiza, no vamos a insistir en esto, que son humanos y no solamente personales. Para él se da ahí una primera muestra, ¿verdad?, del carácter personal, muy interesante. Desde que él lo detecta o cree detectarlo fenomenológicamente, él nunca va a confundir persona con sujeto. El sujeto es una categorización que viene bastante después, muchísimo más limitada.
El ser personal es como esa unicidad y ese tipo de trascendencia, ¿verdad?, que se supone que se da donde se da un acto. Donde se da un acto, ahí se da una persona, se da un ser personal. Y lo que me parece muy importante, el por sujeto entiendo lo que realmente entendemos o suponemos. Es decir, entendemos un ser que está por detrás de los actos, que está sosteniendo, que está dándoles la realidad, que está haciéndoles posible, ¿verdad? Es decir, que es necesario para explicarlos, ¿verdad? Él, cuando habla de un ser personal, no está hablando de un sujeto, no está hablando de una necesidad de sustentar sus actos, está hablando, por decirlo así, de una manifestación de algo, en cierta manera, absoluto y trascendente. Y claro, no se revela sin los actos, no se revela sin que se den los actos, pero diríamos así que no es la manera que tenemos de llamar a eso trascendente que ahí se revela, que ahí se manifiesta, ¿verdad? Pero no es en absoluto, no está postulando nunca, ni cree que es postulable, ni es necesario postularlo a ese nivel, un sujeto, un ser que está siendo, digamos así, el actor, ¿verdad?, el portador de ese tipo de actos. A mí me parece que eso ya es muy, muy importante, porque va a facilitar también, digamos así, la postulación inmediatamente de un ser, donde se puede ser plenamente, y hay que ser plenamente sin ser sujetos. Es decir, hay la posibilidad de inmediatamente postular la superación, o hay incluso la necesidad de postular la superación de un dualismo que con el sujeto no solamente está implicado, sino continuamente se está expresando y reproduciendo continuamente. Después, rápidamente, para que nos entendamos, esto distingue, como digo, acciones de actuaciones y actividades. Acciones son este tipo de conjuntos de actos. Por las actuaciones entiende ya las acciones, pero con sentido. Es decir, las acciones a las que hay que darles ya una orientación, a las que hay que darles también una valoración, a las que hay que darles en un sentido una axiología, ¿verdad? Y entonces supone ya otro nuevo tipo de ingredientes, además de las afecciones, voliciones, sensaciones, supone, ¿verdad?, un conjunto de actos, como dice ahí, de tipo ya de sentido o actos ya de intelección. Las actuaciones todavía, lo que nos ponen delante, aún son las acciones con sentido, pero las acciones con sentido, por su propia naturaleza, son plurales. Hay muchas cosas a las que podemos dar sentido. Ahí todavía viene la necesidad de cuáles son las que en determinado momento para un ser humano, ¿verdad?, son las que tienen más sentido, son las más pertinentes, son las más adecuadas, según los objetivos que quiera lograr, los resultados que quiera obtener. Entonces ahí, a este tipo de acciones ya necesarias a ese nivel las llama actividades, que suponen no solamente ya actuar con sentido, con esquemas ya de intelección, sino con esquemas ya también, digamos así, ya de justificación última. En las actuaciones para él, ahí es donde él ve fenomenológicamente, muestra la emergencia ya de la religión como un subsistema de sentido, ¿verdad? Y un subsistema de sentido que trata de dar sentido último a todos los demás sentidos que se van produciendo. Bueno, creo que con estas categorías, y como ustedes han leído con estas categorías, recordar estas categorías, bueno, antes de eso, en las actuaciones ya se da no solamente la percepción, sino sí, se da la percepción, por supuesto, de la alteridad de la realidad, y se percibe, diremos así, la realidad como una tensión. Hay una tensión dinámica entre, digamos, la necesidad y la satisfacción de esa necesidad, podríamos decir en términos nuestros. Entonces viene, diremos así, la necesidad de justificar las acciones. O sea, las acciones necesitan inmediatamente a ese nivel ser justificadas, ¿verdad? Y claro, y son justificadas por la propia naturaleza, digamos así, de la praxis en ese momento, son justificadas por los resultados.
En la medida que responden o no a ese tipo de necesidades, deseos e intereses que pueden ser de muy diferente índole y desde las más humanas, más inmediatas, que superan ya lo fisiológico, pero ya humanas, o las más nobles y las más elevadas. Y entonces es donde él constata también que, diremos así, bueno, ese esquema es inherente a la praxis como tal, de esta manera que nos dirá más adelante, no puede haber, es inmanente a él y es inherente a él, de tal manera que fuera de la praxis, de esta manera entendida, no hay otra forma, diríamos así, que la justificación por los actos, por los resultados. Esto es lo que se ha traducido universalmente en lo que él llama el esquema de la ley, y que han incorporado todas las religiones en algún momento u otro, de manera dominante generalmente, no en un momento u otro, de manera dominante. Es lo que digamos, se han apropiado las religiones, y las religiones han sido plasmaciones, encarnaciones de esa aplicación del esquema de la ley, justificando ese esquema universal de la ley, que es simplemente la justificación por los resultados, por los actos. A su vez con todas las limitaciones que eso tiene. Porque, como él va a señalar, justificar algo, justificar la praxis por sus resultados, por sus logros, por sus productos, y no por la realidad en sí misma y en sí misma, ¿verdad? Supone un reduccionismo y se evidencia, pues, de una manera o de otra, en la utilización del ser humano, las personas, etc. ¿Verdad? Y bueno, también rápidamente, obviamente a estos cuatro niveles corresponden también cuatro formulaciones de verdad. Bueno, eso ya lo sabemos, no hay un solo nivel de verdad, sino que, como él dice, y hay más, podríamos añadirlas del tipo ético, estético, etc. Pero a este nivel, para él, habría que distinguir la verdad que se da a nivel de los actos, que es la verdad que él llama simple, en el sentido que es una verdad primera, directa, inmediata, ¿verdad? Que es una verdad actual, que es la que corresponde ya a las acciones, ¿verdad? De la verdad de adecuación, que sería la que corresponde a nivel de las actuaciones, de la verdad como desvelación o adecuación, o realización, que es la que corresponde a nivel de las actividades. Creo que con esto le permite dar cuenta de todo lo que es la praxis y todos los elementos que le componen. Sobre el acto. Además de lo que hemos dicho, por la naturaleza del acto, por darse siempre lo que él llama la alteridad radical entre el acto y lo que se actualiza en los actos, o sea, las cosas que se actualizan en los actos, en términos generales, eso permite que nosotros podamos no solamente valorar las actualizaciones, sino valorar los actos en sí. Es decir, está implicando lo que en términos nuestros de María sería la doble dimensión, relativa y absoluta. Ese doble conocimiento, ¿verdad? Que son inseparables y se da en todo acto. Es importante cuando él, trata de escribir eso que fenomenológicamente constata, ¿verdad? El acto como una realidad sutil. Dice, no se dan sin cosas, pero no son cosas. Son acto, surgir de cosas. Los actos no son visibles, ni audibles, ni tocables. Los actos no aparecen, no se actualizan, no surgen. Lo que surgen son las cosas que constituyen el término de esos actos. En este sentido, los actos no son reales, pero acontecen como ellos mismos, ¿verdad? Y viene a decir, pues una frase muy significativa, los actos no son visibles, pero todo resulta visible en los actos. Entonces, digamos así, al tener esta percepción ya del acto y al constatar que el ser humano, digamos así, sea consciente o no sea consciente, de hecho, digamos así, está teniendo este conocimiento del acto, ¿verdad? Entonces, como acto humano,
Entonces, esto le permite entonces postular, ¿verdad?, el acto, por decirlo así, el acto puro, el acto donde acto, actualizaciones y cosas son la misma cosa. Aquello donde el que conoce, lo conocido, y el acto de conocer son exactamente la misma cosa, no hay ninguna diferencia. Es la realización plena, la actualización plena, etc. Es importante en ese sentido, explicado los efectos y por lo tanto la ventaja que tiene una concepción así, es que, como dice, esto nos permite postular la realidad de la dimensión absoluta como el acto por antonomasia, donde cosas, actualización y acto son una sola realidad, la realidad una, absoluta y total, el acto puro. De manera que, entonces, todo otro intento de comprender el acto, o sea, de comprender los actos, sin postular la dimensión absoluta a la que en sí mismos remiten, se convierten en otros tantos intentos de objetivación, de sustantivación de la praxis, que indefectiblemente valora los actos humanos por sus resultados, con los efectos reduccionistas que esto supone. Me parece que no es frecuente a este nivel encontrar autores que con tanta claridad muestre la insuficiencia de algo que damos por un hecho y que después fácilmente se nos infiltra a todo. Por ejemplo, en su criterio, esta concepción es la que se ha infiltrado también en la teología, incluida la teología de la liberación, y es lo que hace que, a final de cuentas, ¿sí?, valoramos la teología de liberación por la liberación obtenida, por los logros obtenidos en términos liberadores. Que aunque sean muy totales, muy integrales, digamos así, el filtro son los efectos, son los resultados, son los productos obtenidos. Y él reivindica una concepción de la praxis donde ya está la dimensión absoluta, hay que postularla, hay que contar con ella, y donde la dimensión absoluta permite ya que, independientemente de los resultados que se obtengan de los productos, ya hay una dimensión absoluta y que debe ser valorada como dimensión absoluta ya aquí y ahora. Bueno, ahí me parece que hay hay una primera convergencia entre el planteamiento de María y de este hombre. El primero, que es un planteamiento científico, por vías diferentes, uno fenomenológico, el de Antonio, el de María antropológico, social, lingüístico, etc. Pero, es decir, donde no se parte de otro tipo de a priori, no se parte de otro tipo de teorías, no se parte de otro tipo de supuestos, que por muy valiosos que sean, hay que verificar, hay que explicar, sino que se parte de la realidad. O se trata de partir de la realidad, tal como es constante. Me parece que esa es una primera convergencia muy importante, y después lo vamos a ver ya de metadiscurso con la tesis de Juan Manuel Fajardo. Segundo momento de gran convergencia, ¿verdad?, en esta concepción del acto, ¿verdad? María nunca ha hablado del acto en sí, pero está, en mi modo de ver, está muy presente, ¿verdad?, desde esa manera, ¿verdad? Es una concepción del actuar, bueno, cuando decimos que en el sentido profundo no hay diferencia entre ser y actuar. Cuando se habla así de lo que sea absoluto, el absoluto Dios, o llamemos como nos parezca, no necesita actuar porque sea carente de, porque le haga falta, etcétera, etcétera. Ahí no se distingue sus niveles, ¿verdad? Y en el sentido profundo también, no solamente sus niveles, en todo nivel, rigurosamente hablando y comprendida la realidad en profundidad, no se puede distinguir el ser del actuar. Ser y actuar son la misma realidad, son la misma dimensión. Todo es absoluto y todo es manifestación de lo absoluto, del todo. Bueno. Segundo gran momento, me parece, donde está también una gran convergencia que me parece muy importante también, desde el punto de vista analítico, en el caso de Antonio González, es lo que llama él el esquema universal de la ley como justificación en la praxis y su limitación, ¿verdad? Bueno, retoma otra vez la religión, que vimos aparecer, para Antonio González aparece a nivel de las actuaciones, ¿verdad?, cuando hay que actuar con sentido, ¿verdad?, y en esa actuación uno de los subsistemas que producen ese sentido es la religión.
y no solamente es un sistema más. La religión históricamente ha sido, bueno, por su naturaleza, es el subsistema de sentido que trata de explicar el sentido último de todo, por lo tanto es el sentido de los demás sentidos, si queremos decirlo así. Normalmente lo ha expresado, como dice ahí, tomando un término freudiano, religando, ¿verdad?, el ser humano con instancias y referentes, diríamos así, superiores o anteriores, filosóficamente hablando, religiosamente hablando, creencialmente hablando, pero no solamente ha sido así, sino también ha desligado también. La religión ha actuado como un sistema de sentido que en ocasiones, circunstancias, momentos, ha desligado al ser humano, digamos así, de la justificación, del sentido, y por supuesto, del esquema de la ley. Y se ha hecho también un momento y un lugar de realización plena y total, donde no hay necesidad de justificar nada porque no cabe la justificación, porque no hay plenitud y hay totalidad, pues no hay ya lugar para ninguna justificación de ningún tipo. Él dice también, bueno, como explicando un poco inductivamente la justificación de una concepción así, claro, donde hay necesidad, diríamos así, de encontrar sentido, buscar sentido a las acciones, para que estas acciones sean humanas, dice, se va a tratar siempre, dice, de una justificación de la praxis por sus actos, por sus logros o resultados, teniendo que recurrir a esquemas de sentidos o a esquemas de orientación, en este sentido intencionales, entre comillas, ¿verdad? O sea, que suponen intención. Estos esquemas no son otra cosa que esquemas abstraídos y construidos a base de experiencia de la praxis pasada. En eso también coincide con María, es decir, nuestra manera ahora de pensar, de actuar, etc. Nuestra mente, nuestro yo, es el resultado de muchas sedimentaciones, ¿verdad?, experienciales, exitosas y de fracaso, que hace que ya automáticamente reaccionemos como estamos reaccionando, ¿verdad?, como seres egocentrados, etc. Pero no es una cosa que no haya sido construida y hecha previamente, ¿verdad? Suponer la justificación de las acciones por los resultados o esquema de la ley, esto se traduce también ideológicamente, como señala muy bien, ¿verdad?, en una ideología universal también y muy conocida, según la cual el ser humano es el último responsable y merecedor de su suerte. Y ya de una manera más vulgar, es cada quien es merecedor de lo que le pasa. Los pobres son pobres porque son pobres. Es la ideología, ¿verdad? No sé que esto lo está probando muchísimo. Está indicando dónde lleva la justificación de la praxis por los actos, por los resultados, por los productos. En definitiva, nos lleva a cosificar, a hacer un objeto, una cosa, ¿verdad?, a hacer un mecanismo de acción-resultado de cualquier ser humano y, en definitiva, valorar el ser humano por lo que rentabiliza, por lo que es útil, por lo que produce. Es la praxis entendida como praxis de un sujeto, como producción de actos intencionales, más que integrada por dimensiones constitutivas, que independientemente de lo que piense el sujeto o lo que quiera el sujeto, tienen ya un valor absoluto, total en sí. Y tal es el esquema que han encarnado las religiones, esquema de la ley, y ello de una manera universal, presas de una alteridad que quieren justificar y de la que no hay salida en el interior del propio esquema. No puede haber también, aquí viene, esto permite una crítica tremenda a las religiones, al sistema religioso, y mostrar bien su gran limitación. No puede haber salida porque las religiones se articulan sobre ella, e incluso más, se constituyen en garantes, una expresión de la alteridad como tal, y en definitiva, de los sistemas de sentido que se articulan sobre ella. Por esta vía tan profundamente dualista, diríamos desde un planteamiento no dualistas, superación y salida de la alteridad no es posible, como tampoco es posible la realización plena y total del ser humano, y por tanto tampoco su liberación. De ahí que González llame a esto el pecado fundamental de la humanidad. Y lo repite, es un término que no le salió así de casualidad. Es un término teológico
pero al cual recurre conscientemente, completamente, continuamente, ¿verdad? Ese y el pecado de la humanidad, esquema de la ley y pecado fundamental de la humanidad, y alguna vez lo llama incluso el pecado de Adán, ese pecado que tenemos como especie humana. Ahí digo, ¿verdad?, que, bueno, es interesante porque la expresión es muy radical y muestra la radicalidad de estos resultados, ¿verdad?, que escapan a nuestra intencionalidad y vamos allá de nuestro pensamiento normal y corriente, ordinario, pero incluso le lleva a ser, a mi modo de ver, injusto, es decir, culpabiliza algo que no debe ser en principio objeto de culpabilización. Y aquí voy a citar a María, no son los únicos sitios donde habla de esto, pero María también habla de esto y habla con términos mucho más fuertes, pero a la vez lo matiza mucho más. En Religión sin religión, y también en las reflexiones sobre la cualidad humana, él habla de la agresión, dice, la agresión mítica de la religión fue una gran ventaja y una gran calamidad. En reflexiones sobre la cualidad humana dirá que es la calamidad más grande, más grave que le pudo pasar al ser humano, le pudo pasar como especie. O sea, la expresión también es muy radical. En reflexiones sobre la cualidad humana, en la página 214 dice: tener que conformar todo lo que nos rodea y a nosotros mismos, desde la pequeña y mezquina medida de nuestras necesidades, anunciadas por nuestros deseos y temores, es nuestra ignorancia original, nuestro pecado original, nuestra ignorancia original. Pecado, aquí ya viene y matiza María, perdón, nuestra ignorancia original sobre lo que es, entre comillas, y sobre nosotros mismos. Este es, dice entre comillas María, nuestro pecado original. Pecado, sin embargo, matiza, sin pecado, ni culpabilidad alguna. Ese es nuestro error constitutivo del que tenemos la posibilidad de salirnos, también constitutivamente. Constitutivamente. Es decir, la salida no es siguiendo el esquema de la ley, no es siguiendo otra vez la praxis valorada por sus resultados. Hay que descubrir elementos constitutivos previos, absolutos, que tienen, por sí mismos no tienen, por sí mismos son liberadores y los constituyen de otra manera. Bueno, esto es lo que algunas veces ha sucedido, dice él, en algunas religiones. En esto él es muy duro, Antonio. Para Antonio no se salvan las religiones. En algún momento, y no todas, ¿verdad?, han logrado tocar la salida del esquema de la ley. Diríamos ya de una palabra, el esquema de la gracia, el esquema de la gratuidad. Pero en general, la gran mayoría, cuando se pasa a juicio, lo va haciendo y muestra un buen conocimiento en ese sentido, digamos, en cuanto a datos e información, pero la lectura que va haciendo es demoledora. Entre ellos el budismo es una de las peor calificadas en ese sentido, ¿verdad? Es demoledor. Y en ese sentido también él salva bastante la religión de Israel, aunque reconoce que en ella todavía dominó mucho el esquema de la ley. Y creo que es obvio que el esquema de la ley está muy presente, pero hay de vez en cuando atisbos, planteamientos, profetas, etc., donde se postula otro tipo de relación posible, ¿verdad? Y sobre todo Jesús de Nazaret y lo que él llama el cristianismo originario o primero, ¿verdad? Prácticamente todo. Eso va a ser la base que le permite entonces eso, valorar coherentemente desde ese punto de vista, desde un punto de vista, hacer una sobrevaloración en general del cristianismo. Incluso creo que ahí está una idealización de Jesús y del cristianismo. Y eso hace, ¿verdad? Y en ese sentido alguna vez me recuerda a Panikkar, ¿verdad? Aunque esto lo hace con mucho más lógica, mucho más... Es decir, que llega un momento en que salva todo. La Trinidad, la escatología cristiana, etc. Es decir, no queda elemento que no lo aproveche y no lo recupere y no lo vuelva como a redimensionar. Pero ahí, bueno, yo ahí en esos puntos no lo sigo, francamente. No, ni lo propongo para nosotros mismos. Bueno, esto le permite también además subrayar la universalidad antropológica del esquema de la ley, la forma como ha sido asumido por la religión, etc. Y, por otra parte, bueno, su convicción, en el sentido coincidiría plenamente con nosotros,
que desde un punto de vista inmanente de nuestra praxis no se encuentra nada en ella que posibilite una justificación de la misma al margen del esquema de la ley. Hay que saber. La superación es la gratuidad, que lo ve también manifestado, eventualmente en las religiones, ¿verdad? Y especialmente en la religión de Israel, Jesús, el cristianismo originario. Me parece muy interesante también, en esto converge también mucho, o sea, tanto con nosotros, cuando él es muy claro que al final de cuentas la religión para él, lo que hace que algo sea religioso no es la naturaleza religiosa, sacral, de las expresiones, ni siquiera las concepciones, ¿verdad? Este esquema puede ser de naturaleza religiosa, metafísica o científica, poco importa, sería creencial, nosotros también lo decimos, de la metafísica y de la ciencia, siempre que el mismo suponga la alteridad, el dualismo, y una correspondencia entre resultados y acciones, será esquema de la ley, con capacidad inmanente ilimitada de reproducirse a sí mismo, pero nunca liberador. A mi modo de ver, esto es una gran dificultad en la línea de lo que decía José María, de la imposibilidad del diálogo, con otras actitudes, con otras posiciones. Porque quien esté todavía en el esquema de la ley, en ese sentido, es decir, no puede comprender. No puede comprender, es decir, porque el esquema de la ley tiene una capacidad de afinamiento, de laminación, de todo lo que aparentemente es mítico y dogmático, ¿verdad? Y le parece que eso es muy pertinente para la cultura actual, para la epistemología actual, para el hombre y mujer actuales, que no puede darse cuenta que eso mismo que todavía que mantiene y que conserva, aunque sea muy racional y muy moderno, es mítico, ¿verdad? Y por sí mismo es profundamente insuficiente. O cuarto aspecto de convergencia es ya también, digamos así, la postulación que le permite hacer la toma de conciencia, ¿verdad?, de las diferencias también real, profundísima, la podría también llamar radical, que se da entre la actualización de cosas en los actos y las cosas en sí mismas, ¿verdad? Ya por definición, lo que son actualizaciones no pueden ser las cosas. Las actualizaciones, y esa es su función, y la cumplen muy bien, a medida que son actualizaciones, nos están remitiendo a cosas que están más allá de la actualización, ¿verdad? En ese sentido también se distingue de Zubiri, porque prácticamente para Zubiri la realidad es la realidad, digamos así, entendida, vista, la realidad captada. Él hace ver que la realidad es esa otra realidad a la que las actualizaciones remiten, y en última instancia esa no es la realidad. O mejor dicho, esa realidad no se puede fundamentar a sí misma. Esa realidad necesita una fundamentación, y la fundamentación es, por decirlo así, real, pero no real, no cósmica, ¿verdad? Bueno, como ven ahí, es un poco sutil, pero me parece que es claro cuando él dice eso, el ser realidades todavía concebidas en términos de alteridad, para mostrar que no son la realidad real que va más allá, hay una realidad como más allá de toda alteridad, obviamente. Nosotros lo entendemos en la medida que es una concepción dualista, ¿verdad? Es una concepción todavía presa de ese dualismo, y por tanto de esa alteridad. Por eso también la realidad concebida y pensada en términos de alteridad no es todavía la verdadera realidad. Por eso también nosotros, en ese sentido, se puede entender también, bueno, un flash, a lo que ya ayer nos insistía María, la realidad es todo. Y no se puede pensar en términos de alteridad, ¿verdad? Esa realidad, fundamento de la realidad, es la realidad misma. Es decir, en el momento que introducimos la concepción de alteridad o de dualidad, ya le estamos falseando. Ahí sí que estamos introduciendo, aunque nos parece que eso es la realidad, estamos introduciendo un criterio de realidad, de discernimiento, ¿verdad?, que ya no es real, que es creado en nuestra actividad nuestra, ¿verdad? Entonces, la realidad concebida y pensada en términos de alteridad no es todavía la verdadera alteridad. Al contrario, como alteridad que es, no es realidad última. Y la misma hace que tengamos que preguntarnos por su fundamento, por cuál es el fundamento de esta alteridad.
qué es la realidad más allá de esta su alteridad. Y también es muy claro cuando plantea González, dice, el fundamento de toda alteridad no puede ser otra cosa más entre las cosas reales de este mundo. Ahora también a esta luz podemos ver por qué las famosas vías de demostración de la existencia de Dios, ¿por qué no funcionan? Bueno, porque una demostración vía causal supone otra causa. No sale del ciclo, pero la propia construcción no puede salir del ciclo, no se puede suponer más allá. Una causa, aunque sea la causa primera, está dentro de ese ciclo. Digamos así, que nosotros también, como diría Marcel Megot, aunque la llamamos primera, no deja de ser causa segunda. Es decir, participa de la misma que tiene el planteamiento. Dice, el poder del fundamento de la alteridad es también otro respecto a las cosas del mundo, otro. Es totalmente otro, es totalmente otra cosa, es otro orden. Y de esta manera, dice, estamos ante la necesidad racional de tener que postular la dimensión absoluta. Absoluta en términos de gratuidad o de absoluto para él, suelto de, desamarrado, libre de toda justificación y de todo presupuesto. Teniendo que mover entre la necesidad de la razón y la limitación radical de esta. Me parece también importante, por lo dicho hasta ahora, está implícito, pero es bueno explicitarlo, cuando él habla de postulación, habla de postulación. Él nunca está diciendo que la postulación suponga que eso existe. Y mucho menos que todos lo tengan que aceptar. Y que postulemos el acto que postulemos la necesidad de una justificación que va más allá de todo acto, de todo resultado, de toda praxis. Que postulemos que hay una realidad que va más allá de toda realidad actualizada y tal como la vemos desde las actualizaciones. Eso nunca supone que existe. Es un mero postulado. Ha de ser, pues, la experiencia, ha de ser la fenomenología esta inconfundible, interna y profunda y total, interna y externa total del ser humano, la que lo constate, la que lo verifique. Y los seres humanos serán libres, y no solamente libres, tendrán que responder a su razón, a su mente, y podrán decir, hay cosas que no les convencen y pueden decir, bueno, para mí no es aceptable. Para mí esa postulación que ustedes están planteando, o la realidad que están postulando, es irracional. Tienen todo derecho a postularlo, pero la realidad esa en sí no existe. Me están hablando de algo que no existe, que no es real en el sentido. Y eso no invalida para nada, sin embargo, la lógica, la racionalidad de la postulación. Él lo que está defendiendo es la postulación, defendiendo la postulación. Claro que defendiendo la postulación, y si se es coherente con eso, los resultados que lleva también son muy diferentes. En ese sentido me parece muy interesante cuando él muestra también la potencia y a la vez los límites, ¿verdad?, de la razón. ¿Verdad? La razón humana es racional cuando reconoce que el fundamento de la paradoja de la alteridad no es una realidad alcanzable por la razón humana. ¿Verdad? Ante lo que estamos, cuando nos preguntamos por el fundamento de la paradoja de la alteridad, es lo totalmente otro. Por lo tanto, ahí ya, hasta ahí llegó la razón. En algún momento dice María, la razón es como el chambelán, ¿verdad?, que llega hasta la cámara, ¿verdad?, del rey, del gran personaje. De ahí en adelante ya no puede pasar ni puede dar cuenta de ello. Ya es mucho lo que nos hizo llevarnos hasta el umbral. A tal punto que, como expresamos, más que de una alteridad real, sería correcto hablar de una alteridad total. O sea, es lo totalmente otro. ¿Verdad? Bien. Bueno, lo explico de otra manera. La razón, función originada también por la alteridad, y en función de esta, no puede, partiendo de su alteridad constitutiva, alumbrar lo totalmente otro. Sobrepasa. De manera tal que la razón lo reconoce, la razón que la reconoce así, reconoce sus límites, la razón entonces es racional. Reconociendo sus limitaciones, reconociendo que hasta dónde puede llegar y no más, es precisamente cuando es racional. Sería irracional si lo contrario. Por lo tanto, la razón, en tanto razón, no puede llevar al ser humano
a la dimensión absoluta ni mostrarla. Mostrarla en el sentido de... Se la puede mostrar, mira, ¿verdad? En el sentido de... A partir de este umbral comienza la cosa, pero no mostrarle en qué consiste ni qué es, etc. No puede mostrar. Bien, esto... Con esta postulación, ¿verdad? Una vez más veo esa convergencia, ¿verdad?, entre el planteamiento de Antonia y el de María, ¿verdad? Como digo aquí, el de, bueno, de una manera rápida, el de Antonio González, quizá de naturaleza más bien filosófica, la de María de naturaleza antropológica, lingüística y social, pero ambas epistemológicas, esto me parece muy importante, ¿verdad? En ambas se trabaja muchísimo, es decir, se parte de una manera u otra del conocimiento. Y voy a decir otra vez eso. El objetivo es recuperar al ser humano en su dimensión total, en uno y en otro caso, en su praxis plena y totalmente liberada y liberadora. González, que lo expresa más en términos de liberación y de praxis liberadora, y María en términos de realización y cultivo de la cualidad humana profunda, pero convergiendo ambas aproximaciones en el objetivo final y en la forma de llegar a él. Termino aludiendo a la tesis llamando la atención sobre la tesis de este compañero, amigo de nosotros, Juan Manuel, porque me parece que es interesante y para nosotros nos valida también mucho. Él habla, la categoría principal que utiliza es la de comprensión, y habla de dos tipos de comprensión, la que llama comprensión moderna y comprensión epistémica, para tratar sobre todo de cómo el metadiscurso de lo religioso ha abordado lo religioso. El metadiscurso, desde, por ejemplo, los sociólogos de lo religioso, desde finales del siglo XIX, Durkheim, Weber, etc., Marx, bueno, hasta nuestros días, incluyendo ahí también las teologías, lo que él llama, eso las llama generalmente teología secular, porque él vive, era un discurso aparentemente o formalmente científico, laico, profano, no religioso, pero por contexto, por todo, es decir, por limitaciones y también porque quizá no tenía otras posibilidades, el discurso es eminentemente, sigue siendo todavía parte de supuestos, y supuestos de una manera u otra credenciales, científicos credenciales, del sujeto, de la ley, de la historia, de la naturaleza humana. La fenomenología todavía parte mucho de eso. La fenomenología todavía nos dice actualmente el ser humano por naturaleza es religioso, sobre todo si son fenomenólogos creyentes, es fácil que partan de ese planteamiento, llegan a esa conclusión. Y él dice, bueno, esos pensamientos son típicos de una teología secular. Es muy secular, pero sigue siendo teología. Es decir, sigue partiendo de unos supuestos, ¿verdad?, que deben ser explicados antes que, antes que ser explicadores y explicativos, tienen que ser ellos mismos explicados. Y a eso le llaman, entonces, comprensiones modernas, porque han sido modernas, porque siguen siendo actuales, pero ya para él las ve profundamente insuficientes. Es decir, no dan cuenta, no pueden dar cuenta de lo religioso, en ese sentido. Entonces, él acuña otra categoría, que es la categoría epistémica, para referirse a planteamientos como los de María, los de Antonio González, explícitamente, que lo trabaja bastante ahí. Cita también la teología del pluralismo religioso de José María, cita también un último escrito de Ivonne Guevara, de crítica a la teología y liberación y de propuesta de una escritura ecofeminista, donde, por la importancia que se da a lo religioso construido a través del conocimiento como construcción, él muestra entonces que, en general, y en estos planteamientos, no se parte de supuestos, sino que se parte del conocimiento como proceso, construcción, como un conocimiento que responde a creación fundamentalmente de la biología, el que más lo explicita, lo fundamental es María, ¿verdad? Pero es decir, responde como una función biológica, en el sentido animal, ¿verdad? Es decir, en todos estos énfasis lo que se está planteando es que partimos del conocimiento como está, como es. No hay una idealización, no hay una a priori, no hay una valoración que suponga recurrir a otra instancia, a otro nivel, incluso interno, y que se recurre vía filosófica, vía científica, pero que en el fondo supone una
sustantivación, supone un ser anterior, algo anterior, etc., sino que se parte de esa realidad. Y esto la llama comprensión epistémica, ¿verdad? Y entonces esta, bueno, lo razona y ve que son las más adecuadas a la sociedad que estamos viviendo, al conocimiento tal como lo estamos ahora ya, y tal, por lo tanto, como está afectando también a lo religioso, ¿verdad? Y en ese sentido me parece muy importante, porque la tesis de él, ¿verdad?, como la cito al principio, como han visto en el título, es la ¿verdad? Nuevas comprensiones de la religión y su incidencia en la epistemología y metodología del pensamiento teológico latinoamericano. Y ya, bueno, ya va citando algunos casos de América Latina, pero no solamente ya la incidencia que está teniendo, sino yo creo que es también la que debiera tener. ¿Verdad? Está planteando la que va a tener, la que debiera tener. Y por lo tanto, creo que en ese sentido es una tesis para decir, atención, que aquí hay un quiebre, hay una ruptura, no podemos seguir estudiando lo religioso como se ha estudiado hasta ahora, con comprensiones de tipo moderno, que son profundamente insuficientes, hay que estudiar otro enfoque y por aquí hay pistas. Y ahí adelante le planteamos. En ese, por supuesto, muy importante también citar a María y trabajo a María. Bueno, fue María lo que le permitió arrancar y tomarse un poco y va a hacer eso. Nada más, perdón.